México es un país, ya declaró, no libre, o sea, es un país que no respeta la libertad de expresión. Y en ese sentido, pues se ve la necesidad en México de reforzar todo lo que tenga que ver con libertad de expresión. Y en ese sentido, a mí me pidieron que primero que hiciera una investigación en 10 estados de la República sobre cuál es la situación que se está viviendo en el estado sobre de libertad de expresión. La libertad de expresión no se está dando en los estados, hay un serio problema y hay un serio problema en qué le pasa al periodista, y ahí es donde yo quisiera hacer mi énfasis. ¿Qué le pasa al periodista cuando sufre algún tipo de agresión? ¿Qué sucede con él? ¿Quién lo apoya? ¿Lo apoya en sus medios? ¿Lo apoya el gobierno? ¿Lo apoya la sociedad civil? ¿O lo apoya su familia y sus amigos? Tristemente, porque el Estado, como Estado, es el que tiene la obligación de dar protección al periodista. O sea, para que pueda cumplir un trabajo que es social, porque el informarnos para nosotros, el periodista es el mensajero, es el que tiene, como sociedad civil, nos tiene que estar informando qué es lo que pasa en la forma más veraz y objetiva. Si en un momento dado el periodista no puede hacer su trabajo, pues no es libre de hacer su trabajo, sufre una agresión, pero el Estado tendría que estar garantizando que eso no pasara, que el periodista pudiera, la periodista pudiera cumplir con su función. Cuando nosotros hicimos el recorrido y hablamos más o menos con 100 periodistas, captamos que no había apoyo prácticamente de sus medios de comunicación, que también son alguien que muy cercano tendría que estar apoyando al periodista. Cuando mucho el medio de comunicación, en algunos casos, lo apoyaba en plan de cambiarlo de fuente, porque la mayoría de las agresiones venían de fuente política o de notas rojas, pero lo cambiaban de fuente o lo mandaban 15 días de vacaciones o incluso lo regañaban por lo que estaba diciendo o escribiendo. ¿Para qué te metes en eso? ¿Para qué fuiste allá? Deberías de haber mitigado a la nota. O sea, como respuesta ante una agresión que sufrió el periodista, el medio como que lo ayudaba, pero casi diciéndole no me metas en líos, ¿no? Y por otro lado, el gobierno acudía a las instancias de gobierno, llámese esas instancias de gobierno, la Comisión Estatales de Derechos Humanos, o acudía a la FIATLE, o acudía al mecanismo, que ese es otro elemento que tenemos que hablar un momento, el mecanismo federal que existe para protección de los periodistas y defensores de derechos humanos, que se creó por una instancia, porque se estuvo presionando mucho como sociedad civil y ahorita hay un fondo de apoyo al periodista, pero ninguna de esas instancias realmente apoyaba al periodista. Cuando yo hablo de agresión, hablo de golpes, de amenazas contra su vida o de quitarle el trabajo o de hacerle algo a la familia o de, la mayoría de ellos es de correrlo, ¿no? Pero muchas de ellas sí son amenazas a su integridad física. Y cuando hablamos de integridad física, hablamos de asesinatos o algo menor, que lo dejen ahí golpeado, que le quiten la cámara, que lo pateen. Pero es muy grave que no suene como un amarillismo el decir, puede ser contra su vida. ¿Por qué? Porque ¿cuántos asesinatos concretos, objetivos hay ahorita en México? ¿Por qué se llamó que México no es un país libre para expresar la información? Pues porque hay más de 90 asesinatos a periodistas. Somos de los países de América Latina el segundo más, con mayor incidencia. Primero es Honduras. Y a nivel mundial estamos dentro de los primeros 4 lugares. O sea,
es muy grande. Bueno, seguramente nos gana Siria, ¿no? Pero de ahí en fuera México es de los lugares que está ocupando, de los peores lugares sobre libertad de expresión y sobre asesinatos y formas de tratar a los periodistas. El problema es muy grave. Y esa investigación que nos pidió Freedom House que hiciéramos a 2 compañeros y a mí, nos lleva a devolverla a los periodistas, a decirles esto es la realidad que nosotros encontramos, y los periodistas en conjunto eran bastantes representantes de los 10 estados, nos piden es que ante esto tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos, y es donde empezamos la idea de crear una plataforma de vinculación entre periodistas, dentro de lo que encontramos de cómo le iba, qué práctica se hacía con el periodista agraviado. A ver, encontramos que está solo, como yo les dije, ni los medios lo apoyan, muy pocas veces lo apoya grupos civiles, porque a veces ni saben dónde están. Grupos civiles de apoyo a periodistas, me refiero artículo 19, a Freedom House, que es otra instancia también reconocida que apoya a periodistas. Artículo 19 su sede está en Inglaterra, pero tiene su oficina en México, y hay otras instancias como Propuesta Cívica, como periodistas de a pie que apoyan. Pero muchos periodistas de la Sierra de Guerrero y de la Sierra de Michoacán no saben ni siquiera de la existencia de esos pequeños grupos. Las instituciones oficiales no saben que hay una ley que les está pidiendo que apoyen la libertad de expresión, que el periodista por su trabajo debe de ser atendido en forma especial cuando hay un ataque por lo que está haciendo en su trabajo. Ni siquiera conocen esas leyes, las comisiones, por ejemplo, estatales de derechos humanos. La FEADLE o las procuradurías estatales tampoco. Entonces tenemos que hacer que se conozca eso y que podamos realmente fortalecernos junto con las organizaciones civiles que apoyan a periodistas organizados de la República, porque tenemos que unirnos para ser más fuertes, para hablar, para no dejarnos ya que nos pueda seguir agrediendo el presidente municipal. Porque de las cosas que nosotros descubrimos fue que en la mayoría de los casos quien agrede al periodista no tanto es el crimen organizado, como se ha dicho muchas veces. En ciertas zonas sí, estoy hablando de Guerrero o estoy hablando de Michoacán. En ciertas zonas de Michoacán, en ciertas zonas de Guerrero, sí puede ser el crimen organizado, ¿no? Pero en la mayoría, el 80% de las agresiones que reciben los periodistas, que nosotros investigamos, viene de funcionarios del gobierno a diferentes niveles. Sea el presidente municipal de un lugar, sea el procurador, sea la policía o gobierno estatal, o la Policía Federal en algunos casos. La mayoría son estatales, que afectan directamente los intereses, que muchas veces es porque en la nota habló de algo de corrupción, por ejemplo, o de que el uso de recursos que se estaban usando para una cosa usaron para otra, o que hay alguna situación de pleitos entre grupos de políticos. La mayoría viene por ahí, pero muchos de ellos sí han quedado muy enfermos incluso de la situación que tuvieron de agresión. El hecho de que haya ya zonas como Michoacán y Guerrero donde no se pueda trabajar, sí afecta a todo el país y afecta a Baja California también, o sea, en plan de solidaridad con la situación que está viviendo. Pero sí les digo a los compañeros, primero, la presentación y el respeto a ellos mismos y a los compañeros. Y que haya la unidad, porque aquí hay nomás una sola asociación de periodistas que se dice representante de todos los periodistas del Estado, porque ya el marido se puso en el Estado y la mujer en el municipio. En esas condiciones, pues yo creo que debe de haber de veras un acercamiento y no haber talla ni medida.
una hojita así que se publique, se respeta y se lee. Así está escrito en un papel del baño. Esa es mi opinión respecto al periodismo en Baja California. No hay unidad. Unos son más que otros. Pero como los de televisión, cuando ya caen de la televisión, acá andan con nosotros, buscando chambita. Pero mientras están en el pedestal, por favor. Se sintió ofendido porque le dije que era un empresario poderoso. Y se sintió también ofendido porque pusimos en una de los artículos que es judío practicante, mientras desalojaba a un orfanatorio católico, para hacer la referencia, la ironía o el sarcasmo. Pero independientemente de eso, esos fueron los motivos por los cuales soy denunciado por difamación y calumnia. Y ahora pues tengo que enfrentar otro caso por la vía civil, a reparar el daño moral de la persona que se dice afectada por la nota periodística que hicimos. Esto fue desde el año 2011. Todavía sigue. Entonces, eso sí amedrenta y utilizan Y ya derogaron lo de... Ya se derogó del Código Penal. Pero no del civil. No, porque se tiene que... O sea, la lucha de nosotros era para que se derogara y se pasara al Código Civil. Se logra eso, pero ahora el señor insiste en la denuncia, en que le repare los daños o alguna afectación económica que haya sufrido a raíz de la publicación. La labor periodística, porque son muchos los medios de comunicación y allá nada más concretamente llegas a ser un obrero, ¿no? del medio de comunicaciones, eres un empleado, ¿no? La posibilidad de desarrollo en el interior de la República, en los municipios y en los estados, le da la facilidad de poder crear, con esa creatividad que comentaba mi compañera, de desarrollarte ya como empresario de medios